control, implementación de sistemas de control. Retos. Mi grupo está conformado por Ana María Tequia, Sergio Andrés Roa, quien les habla Ernesto Osorio. Para el desarrollo de estos retos vamos a usar la herramienta OpenPLC Editor. Reto número 1. En un sistema de arranque y parada de un motor formado por un par de pulsadores A y B, de tal manera que mediante la pulsación de A, estando el motor en reposo, deberá ejecutar su arranque. El funcionamiento del motor deberá permanecer aún en el caso de soltar dicho pulsador. Una vez en marcha, el paro del motor deberá conseguirse mediante la pulsación de B, permaneciendo este parado aún en el caso de soltar dicho pulsador. En su diseño se descartará la posibilidad de que se pulsen ambos pulsadores. También deberá considerarse que desde la pulsación de A a B o de B a A siempre habrá un tiempo pequeño, como se quiera, de tránsito en ambos pulsadores, estando no pulsados. Los pulsadores oprimidos, vemos que ninguno de los tres, motores en marcha ninguno. A únicamente M1, B únicamente M1 y M2, C únicamente M2 y A y C simultáneamente M1. Nuestro diagrama de ladder está conformado donde A1 corresponde al contacto del pulsador de encendido, B al de apagado. El contacto K1 corresponde al contacto auxiliar del contactor del motor y Q2 al contacto de la protección termomagnética del circuito, en tanto que la bobina K1 corresponde a la bobina del contactor del motor. Iniciamos creando las variables que serán usadas, dando clic en el icono más para crear cada nueva variable. Para este caso las variables necesarias son entradas A y B, Q2, salida K1. También podemos ver que se deberá ser editado según los requerimientos de la variable. En este caso todas son variables booleanas. Por ejemplo, para definir la variable se edita el cuadro anterior para que quede de la siguiente manera. Entonces vemos el nombre, la clase, el tipo y la ubicación de cada variable. La celda resaltada en gris corresponde a la ubicación de la variable en el PLC. No olvidar eso. En este caso se ubica en la entrada el porcentaje de X 0.0. Se hace el mismo procedimiento en las variables restantes y se obtiene en sí un total de 4 variables. La celda resaltada en gris define de las que están ubicadas encima de cada ubicación de las variables. Estaría ubicada en dicha salida del PLC. Después de haber definido la variable necesaria, se inicia la construcción del diagrama de ladder, correspondiente al circuito de mando, y podemos ver cuántos números de pines cogemos y la línea de vía izquierda o derecha. Para este caso se elige la izquierda, ya que será un punto de partida del diagrama de ladder, y además se elige un solo pin, ya que después de que se pueda modificar el número de pines según la necesidad del automatismo. También se empieza a colocar los respectivos contactos y relés pulsadores de entrada. En donde se puede seleccionar si se quiere un contacto normal, negado, de flanco ascendente o de flanco descendente. Para este caso solo se usarán los contactos normales para las variables de K1 y Q2, mientras que para la variable P se usará un contacto negado. Ver el circuito de mando de automatismo propuesto para poder identificarlos. Con respecto al campo desplegable,
nombrado en la variable que se observa en el cuadro anterior. Se encuentra a la cual a las variables corresponden el contacto que se desea agregar. Por ejemplo, al insertar el contacto normal Q2, el diagrama de ladder queda de la siguiente manera. Se inserta de la misma manera en el resto de contactos de las respectivas variables y después se procede a insertar la bobina del contactor del motor haciendo clic en el icono y posteriormente sobre el recuadro punteado. Para este caso se selecciona el tipo de bobina normal y en el despliegue de la variable se asocia K1 en el diagrama de ladder. También se debe introducir el diagrama una línea de alimentación final, dando clic nuevamente y después dando clic al interior del recuadro punteado, tal como lo muestra en la figura, y se elige a la derecha ya que será un punto final de los elementos del diagrama de ladder y nuevamente se elige un solo pin. Recordar que después se puede modificar el número de pines según la necesidad. Ahora se procede a realizar todas las conexiones pertinentes de acuerdo al circuito de mando propuesto. En este punto se da clic sobre el icono presente en la parte superior de la izquierda del editor de OpenPLC. Se guarda el proyecto. Esta acción se puede realizar en cualquier momento para guardar los cambios que se van realizando. Implementando para ello se debe pulsar el botón rodar o en marcha, el cual sobre la misma barra de herramienta del icono de guardar. Ahora el icono de marcha ha sido reemplazado por el icono de stop, el cual se indica que está corriendo la simulación. Sin embargo, para observar pasando en el circuito y para realizar cambios sobre las entradas. También podemos pulsar el icono de vista para poder realizar dicha acción y nuevamente poder ver los cambios realizados. También podemos ya al último ver todo el diagrama, podemos ver las variables. A continuación se realizan las acciones necesarias para el funcionamiento del circuito. Lo primero que se debe hacer es cambiar el estado del contacto de la protección termomagnética Q2 a cerrado, lo cual en la práctica equivale a iniciar el circuito de mando. Se debe seleccionar la acción Full Club. A partir de este momento debe aparecer la pestaña del depurador, indicando que ahora Q2 ha pasado al estado activo. Se puede observar como Q2 ahora permite el paso de energía hacia los elementos que están conectados a su extremo derecho. Para verificar que el circuito funciona de la manera requerida, de la misma manera se debe seleccionar la acción Corkscrew para indicar que el programa se está pulsando sobre A. Note que a partir de este momento aparece en la pestaña del pulsador. Lo cual indica que se ha dejado de accionar el pulsador y ahora no pasa energía por su contacto asociado. Es también que se observa en la pantalla de la simulación del diagrama. Observe que la bobina del contactor del motor K1 sigue activa como se requiere en el planteamiento del reto. Ahora se indica al programa que se accionará el pulsador B, para lo cual se procede de la misma manera con la cual se han cambiado los estados del pulsador. Magnética Q2, es decir, se cambiará la opción del recuadro Force Stroke, dando como resultado lo siguiente. Como se puede observar en su cumplimiento del requerimiento de apagar el motor al pulsar sobre B, ya que la bobina del contactor K1 dejó de estar energizada. Como se puede observar, se sigue cumpliendo el requerimiento al mantener apagado el motor, al dejar el pulsador sobre B, ya que la bobina del contactor K1 siguió desenergizada. El ciclo anterior que repite nuevamente el repetir la secuencia en el accionamiento de los pulsadores A y B.
El reto número 2, el sistema de disparo apagado del reactor de una central nuclear está controlado por 4 señales, una de disparo manual del reactor I0.1 y otras 3 de disparo automático I0.2, I0.3 y I0.4. El sistema se activará siempre que se produzca disparo manual o cuando al menos 2 de las señales de disparo automático se reactiven. Considerar también que el sistema tiene un pulsador normalmente abierto de encendido y un pulsador de apagado. De la misma manera que en el reto anterior se procede a construir el diagrama del líder del circuito de mando que se observa en la figura anterior, obteniéndose se observa que se activa inmediatamente la bobina que acciona el sistema de disparo, tal como se requiere en este reto. Cabe resaltar que esta consecuencia se da siempre que se active el pulsor I0.1, sin importar si alguna de las alarmas automáticas está o no activada. Se deja al lector la verificación de dicha consecuencia. De nuevo se enciende el sistema de disparo activando el pulsador de encendido y desactivándolo nuevamente, indicando una pulsión del mismo. Si observamos que se energiza de nuevo el circuito de las señales de alarma. Ahora se activa el pulsor I0.2 y se deja activado, indicando que la primera es una alarma automática del sistema y esta también se activará. Se observa que se activa inmediatamente la bobina que acciona el sistema de disparo. Cabe resaltar que esta consecuencia se presenta ante el accionamiento de cualquiera de las 2 alarmas automáticas, e incluso de las 3 simultáneamente, tal como se requiere en el reto. Se deja al lector verificación de dicha consecuencia.